De esta semana, en un lugar también Dios habló de un grupo. O Dios habló en general. Katash kut huma campo, un campamento, chinoch pachawane cuarere, pero junem lach lugar xlar. Y pachajet bubanek juntir iglesia, junpak ochpamr Guatemala, el país Guatemala. Si es clock y si yach noch juntir, pero un montón de xlar. Gabil chichi si otro límite, lugares si han poner las iglesias. Y si per miércoles y jueves en San Antonio, aquí 5 cultos, ni no te entendés. Después para Chicabracán, sentí la unción de Dios en mi corazón y entendí que es. Dice que la iglesia richa maretra, sino ocha. Pero si lo que ya que inspira wan ma neche que ir soy shakra la que yar khalo ab oto putan khal ab soy xal retamber Dios su nom chwe con akhire kigre shar khalo ab kran ot ko penel khal ab chwe ni shankti chok xal Dios u nom abrir su puerta de bendición chkaj u yom rangel chke shuich chwe Shukutra iglesia chinuch un montón, pero la iglesia riksha naret la uchoch ksha sino arer wel kwal. Tenikita khshla chi sakkan ma sino arema sikish wilu pam iglesia tsil. Tashbiq uchapal chlach kach shwe arer wel kwal ksha. Knom chirin sich pachashak ktobach chkip priyanki kan vivir lo que kragren sich ksha. Nada recordar que cuando chishi pitek por primera vez pruchoch sunak na preguntar a mi patatkel sunak cuando chishi tok mi pruchoch Dios y la jina kanacha ni mjet chak jishanki kochtak porque Dios jeresh en jet chakcha ni khiat chkwent luche. Yo sé que las normas, las doctrinas que coger, cuando katok por Dios, porque no me petik nerere, cuando shokhan ojers, kash agna vibre, mshakt katka echavich, nimshakt katelvik, mshakt tznem kaano, mshakt tzich kaano, kult nejat piche, pero chanim ya no kushlar. A veces por tantas cosas kohok chupanek. Entonces Dios yeshuen ichkecha chikasthok y la kashkcha chispichur uchleucha umukisktach pero chin rekiom kan machweksha shakinto okenaksha. Bueno, en esa pandemia chakastik teklok shnaan pachachitzihwa shukchachi 15 días no shnak. El 15 días con acción de gracias chur Dios es que pastor y con acción de gracias en el 15 días chuchoch. Después que ya es por 15 días empecé a trabajar en coach ushnem oración en que en el chubik por el takrat que win chuchoch ta oración que ya xal gewak petición que ya xal durante esa pandemia, hermano. Bueno, cojo un cas, tal vez ni otro bel chilich cuando chinga aquel chuich, pero tal vez que ich sutan un cas, arechi mishintat nachir Dios lo haré un plan surkenano, shinan armar un grupo, shimbe me cas. Yo sé que todo, tal vez integrantes, hay algunos que solo saben tocar, pero no saben cuánto ha divertido Humnakchpam como un director de los instrumentos. Pero aparato pero vale unos 10,000, 11,000, 14,000. Y si ya lo que necesita ver su hijo mano Héctor, haré que eso ya es coronavirus, Pedro te cumcha, ya como ni ya es como que ya. Pero no, claro. Bueno, si el virus,
Are shinrak biro rech Espíritu Santo shno limpiar shno josqij. Are shinrak recloro rech Espíritu Santo shombe limpiar en castemal y shutoch renkas. La cachobat geshlal que Dios kutoch kas. Wen shutoch kas 60,000 kas shutoch shnuch. Pero mishat shintao. Mishat kin kol kurawan ma kmakkin anan pro hospital. En coche gil, chassi 300 quetzal gil, pero en Shinkam chubik, en otro quetzal cuando Shinkar pro hospital privado. En coche una capsula cuando Shiskar wuchleu, Dios shukam bejumanak pijo yabach, wenekin ril chanim, nekin ichts nube por respeto. Shuyakan 10,000 quetzal punkap pro hospital. Shechku que beshep horas, chaw shlachun. Shutaclo 6,000 chue para la clínica. Shomolri 16,000 otro quetzal chpam reembolsar en kakala. Dios shutum barenjil shutoch kana kuntir comparsen zachla. Kota hermano shikich shue jat kinan ofender pero no ostutai que la kana vet. Shikich shue shinken llamar la kunata argil chuhanalo llamar y katketo un kot kaptan ergimna kenchueri. Porque en comacta gel cuando quis argil, gacachta cuando quis argil, quis argil chitkalo argil no kachlal. Pero cuando vas a confiar en Dios, se hace todo. Y kokor humak asino chinirchive, in kochla kmakkeneno, cuando el Espíritu Santo shuchabex nachi, a veces que no en kachlal. Su klem cheje shuon Dios shue, shuon renma, shuon mover renma nachi. Shutojo 48,500 quetzales. Shahunachi, hermano. Pero Mishat Chintache, Dios tocó el corazón. Shpichun shuya 20,000. En Kakochtla. Pero Wabariri, Mishat ho profeta shin lo prinshken. Mishat Chintalo ptakchotaklahyo. Vuk shuonre Dios. Por eso kinich chivechanim. Quieren kul un quieren kul que ñao ir con todo en ma porque haré su un juntirmo y se checa ichat porque llama ulom tu obra Dios. Sabir la bococh si huesas que en tiempo pero chitro la buen máquina que cantar que busque coros pero un temta chichicujuin horas si no un catorra buen ma riraré cuando un catorcha buen ma es que chancocha ulom tu obra Dios. Pero cuando catorra bonama es las grandezas de Dios. Y ramanso kenda rabasara bakenda baso. Y rabasara bakanda ramasira bakanda. Urrababasira bababaso. Y ramamama serra bakenda rababasaya. Urrababasiri bikanda. Urrababasira bababasa. Chamja utijik ruchukable katan. O vitamina oral witkat antik. Oral por vitamina espiritual. O eushikra chukab. Shiuchayara abchir Espíritu Santo. Coman conectar más. Shumahuchapik rawanimar Espíritu Santo de Dios. Shumahuchapik rawanimar Espíritu Santo de Dios. Gashak David chayalok che. Espíritu Santo kuyara chukabuchla. Sapig la bococh, in shokrim kot kanao, permat matzaye kuchnal, miok bermal de espíritu abuk, se mojor sapig la bococh, chastiga ve la gloria de Dios. Más. Chetja, kot katuyejo, tskuba vim. El lugar que tú vas a llenar el Espíritu Santo de Dios. Ya libertad, el primer amor de tu vida. Él es el primer amor de tu vida, Chishok. Él es el primer amor de tu vida, Ali. Él es el primer amor de tu vida, Chi. Taja, Chetjari Kuyachave, Chetjua Vivachi, Chetjua Vivishok. Ojo un fuego del Espíritu Santo de Dios. Que blojo se cala such cop que vivo chilal. Que tu progre Espíritu Santo de Dios.
que tu progre Espíritu Santo de Dios, que tu progre Espíritu Santo de Dios, que tu progre Espíritu Santo de Dios, que tu progre Espíritu Santo de Dios. Esto es camaras toque damas. Shurik barabas toque. Resto cabarabas toque dabasa. Hitibini masorrebe que dabasa. Usti babasa rabato esto. Arre subibana basta la barabasi. Usti barabasi ribibaso. Ustabaraise. Rebeso reberebesa la barabaso. Kishin sukowe ki kamo kecharakatat. Kinyari kumbal. Kishin kena, kishin limpiar. Wiki torri wanma. Wiki yalok si wiki noki wuk. Kishin roskich. Are warinjak. Are waruchak rinsich. Iyom kurar churuchleu. Cuando juel cual kinokruk. Kinok pliran ma, kinok plir George, kikastrik juntir, pero chanim la inom chue. Por eso chisham coch milagro, por eso chiyam coch santidad, porque en kashach chawib chue, por en coco inabuk, en coco chinkach chawe, kicharu chavar Espíritu Santo de Dios. Minta hatin khom te pecuenta, minta matatin dom. Renugel yom na chave, pero are la wanma, que kisu wuch, que sachu wuch, chanim que kapawi vich, me kot ko falta chive, lo materialmente conjuntir, pero are la wanma atkhini que kisu wuch, shima paiso rebebesa, ramashu rababais rebekanda rababais, rababama shiribikam. Rabababa su rabababaso y rabababa sirvikam de rabababaso. Pastores que charuch abal Espíritu Santo que shinchabach chikmul sabalachin tchonanak sabalachin imwatzich chishkcha mukot moki chuklamak silamak kachin chinwuch. Pero si es quien de acuerdo ruk, kinig bachive, kashbaive, kikis na ikush hukich, kasach na ikush, kishuin na, chares balake ikush ruk lapak, sabalakare ke ikush ruk lapak kiapikab, kinig chive, waural re sabalak khaliwich, waural re mikot kum falta chive. Pero haré salvación, buenam que shock por la santidad, shock por gusto, que ya vive con puente. Hurra baba shiri bikanda, hurra mama stoke tarababasa, rababa shiri bibiko barababaso. Chitana, rikina willok, rikina talok, pastor will cual. Y yom la chak chave, shatinskich shintotavich, shatinan limpiars, sharmalan zich chishinokavuk, sharmalan zich chishinkeshavich, perkinich ba chave wakakohavi batatkel, chisbalako chave klem, maret kavil rinzich sukuich, kinich pra pensar, prashkin kinchavi, kagesakush puvi. Nisha tinyachi kishol hukhpukach hukhpukmanak shaka totakich shaka hoskich shaka kutkbe shaka yakha shaka yak recalimento periki iki rikamanak permak iki chobrachak shakikan de acuerdo kuk kinig bachive Chihibarist chubanik, kinik chive, kikisna ikush kivilna. Sablachiki, arilapak, pershinyakirin sich mshatkam pakpuvi, shinyakirin sich, shakitori vchilitskat, rikashkinom, perive shakchak,
Chitana, kinik chive. Y ves mkotinom compartir. Chiwim que rencij. Jaushik cator pobre. No. Y ves aquí baj más. Pero en Cotojumul que ves a mí que na compartir. Ecuaba jutsigrinino y aún a querer que echar Dios. Che Jaushik catomanik. Jaushik kayahuna ayuda. Me shiutat ki kiperikush la wanima. Me shiutat ki upam. Quiera pam. Sino Jaushik. Cabilo donde corre necesidad. Mamlu Jabuk. Si no va a varir, cachana cuenta. Cachelal mushak kishimam mentir, no sé qué va a pasar. Pero puedo ver una llama encendido en medio de esa carpa. Kashakta bibi shakbu kanar tu obra katat katuproch. Katuproch, katuproch. Y si katport kishok. Wawariri kagan diferente. Wesumalagatzikan y vir kabhir. Chanim, Dios te va a cambiar. Cuando el poder de Dios se chizik kajabuk katkashtik katuan limpiar. Viene más de Dios. Taja, chatja, chatja, chatja. Chitzkuavip que cheru chabal el Espíritu Santo chave. Awichwari chavent komluvi. Chivent komluvi. Pero Shamkitich Tchik, Shamkitzuk Chivip, Areche ya libertad, el deseo de sus carnes. Kachlal, 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 Kohuni Shakural, Ukhom Hunengaño Chor Dios. Wetam Taxupit Nakshavich, per Kohutzich Pit Nakshavich, Kohuyamada Pit Nakshavich. Riri pura pensarat. Shamkayata vive en ayuno. Shankachabeh trikatat. Por eso hay que pensar en shok chave. Me con falta chave juntiuts katsam rauchil. Perat ginikaban payar. Per coju llamada pitnech chavich y shok. Coju llamada pitnech chavich. Me intak kinskakik et balsich chavich. Haré el Espíritu Santo de Dios kuich chave. Teja wuchlal, teja. Taja, chitzkuravim. Suramamas tokedarebas. Ramamas tokeramamas torebeke. Rivisuramamamas sarabake deramamas. Ay, Señor. Dios, Chitabari, Sabalriquilla, Yanki Camon Churutir Dios con el primer amor de tu vida, Sabalriquilla, y Kanak Chur Dios, tak pecado, Aguama Vip, Chica y Hatin Kuchop, tak Kuchobo, Sakchuatat, pero Shahak Pirkat Balsich Chavich. Pero chatan lok totakavich shivir Dios le dam su conchavi. Héctor Ordóñez, solo oiga esas palabras. Yo no te puedo juzgar, he venido a juzgar tu vida. Pero hay una voz que me pone Dios en mi mente, en mis oídos. Dice: Héctor, no solo quiero tu voz. Viene otra vez: Héctor, no solo quiero tu voz. Viene otra vez: Héctor, no solo quiero tu voz. Tú sabes bien de qué forma estoy hablando.
Héctor, no solo quiero, vas a ser un instrumento nada más. Quiero que seas útil para mí, dice Dios. Quiero que limpie tus manos. Quiero que limpie tus ojos. Te hablo a tiempo porque yo hablo de misericordia. No te quiero ver solamente estás parado en mi altar. Quiero ver el tono de tu voz que llega conmigo. Despiértate, despiértate, dice Dios. Dios se la papá. Atcachobre pensar. Atcachobre calmar. Ya tu tzukr Dios, jabe más, calome más. Kayache chiquis que jales, no tzkuba vi por completo. Cuando katsuka vi por completo, Dios katuto. Me shaktajesh chave sukano, me shaktajesh chave sukun ritzel chave. Cuando katsuka vi, tzkuba vi. Nukot ko anoche katij más ruchukabre Dios, taja, chetaja. Cuando tu progre Dios en lo precioso, ya libertad, achiche ya libertad, ya libertad, ya libertad. Espíritu Santo te geni kok para vanima, kuch obra vanimar Dios, pero si at obrar por piedad de Dios, rare ni mukuy belma kochke, pero tota que ravij, Humamach kanakrem ktachur Dios, ya tocó una nueva vida, hacer un nuevo pacto con el Maestro.